En este video vamos a ver introducción a la geometría. Antes de ver cualquier tema en geometría conviene mucho tener los conceptos fundamentales: conjunto vacío, punto, línea, superficie, volumen. Lo más simple que hay en geometría no es el punto, por extraño que pudiera parecer, sino lo es el conjunto vacío. El conjunto vacío es un circulito cancelado con una diagonal, que representa a la nada, que no existe, que no tiene lugar. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Flecha en los extremos para que denote que sean rectas. L1, L2. Entonces decimos, si L1 es paralela a este símbolo doble L vertical, se lee es paralela a L2. Si L1 es paralela a L2, entonces la intersección de la recta L1 con la recta L2 es el conjunto vacío. Esto es claro de entender, no hay cruce de ellas. Otro ejemplo de conjunto vacío: tenemos esta esfera y este plano. Si la distancia del centro al plano es mayor al radio, la intersección del plano con la esfera es el conjunto vacío. Si el radio de la distancia del centro al plano es la misma que el radio, entonces la intersección es un punto con el que toca arriba la esfera. Y si la distancia del centro al, al plano es menor que el radio, entonces la intersección del plano con la esfera es este circulito que se alcanza a ver aquí, ¿verdad? Pero si es mayor, pues la intersección es el conjunto vacío. Entonces ahí está un ejemplo del conjunto vacío. Después, lo siguiente en complejidad es el punto. ¿Qué es un punto? Pues lo representamos con la marca del mismo y una letra mayúscula, punto A. Euclides lo definió como lo que no tiene partes, y en efecto un punto no tiene dimensiones. Representa ubicación, posición, pero no tiene medida, no tiene longitud, no tiene dimensión alguna. Ejemplos de puntos en geometría: pues si tenemos un cubo, cada vértice del cubo es un punto, aquí, M. El vértice M del cubo es un punto. También otro ejemplo puede ser el cruce de dos líneas, no necesariamente rectas. Aquí tengo una línea recta y una línea curva. Entonces el cruce de la recta con la curva es este punto Q. Q es el cruce o intersección, el punto de intersección entre esta línea curva y esta recta. Otro ejemplo podría ser la cúspide de un cono, ejemplo de punto. Vamos a llamarle C. La cúspide de un cono es un punto. El punto es sumamente importante en geografía para ubicar lugares, en el plano cartesiano para ubicar puntos de coordenadas X, Y. En fin, es algo esencial que se tiene en geometría y es el segundo elemento en complejidad después del conjunto vacío. Después el punto sigue la línea. Línea. ¿Qué es una línea? Pues es una sucesión continua, es decir, ininterrumpida de puntos. La línea puede ser curva, puede ser recta o puede ser mixta. Aquí esta es curva, esta es recta, esta es mixta. La línea como tal pues tiene una dimensión, que es la longitud. La longitud se representa en unidades de longitud: centímetros, metros, decímetros, kilómetros, o en unidades del sistema inglés: pulgadas, de pulgadas, de inches en inglés, yardas.
pies, millas. Entonces, la línea es una sucesión continua e ininterrumpida de puntos y es el segundo elemento en complejidad. Después de la línea sigue la superficie. ¿Qué es la superficie? Pues es el contorno externo de un cuerpo. Se representa pues con el paralelogramo. Este es un ejemplo de superficie plana. Cualquier hoja extensa es una superficie plana. Si la doblamos, es una superficie curva, pero tiene dos dimensiones que son pues longitud y anchura. Como tiene dos dimensiones, se mide en unidades cuadradas de longitud. Su área de una superficie en unidades cuadradas de longitud, centímetros cuadrados, metros cuadrados, yardas cuadradas, pies cuadrados, en fin, son unidades cuadradas de longitud. Y después de la superficie, el elemento que sigue es el volumen. El volumen pues tiene tres dimensiones, un cubo, una esfera, en pirámides, prismas. Son ejemplos de volúmenes y podríamos pensar que con volumen termina la geometría, pero en el interesante libro de Fundamentos de Geometría de Coxeter, sus capítulos son un compendio de cosas que hay que saber muy interesantes. Termina con geometría de 4 dimensiones, página 443. Entonces, si nosotros observamos estas ilustraciones, pues vemos figuras que ya tienen más de 3 dimensiones, las figuras más sencillas de 4 dimensiones. Vean lo que tenemos aquí. Entonces no debemos pensar que la geometría se circunscribe a la tercera dimensión, sino que existen geometrías de más dimensiones, infinitas dimensiones, más de 3 dimensiones. Sería lo que es introducción a la geometría.